Camino de Santidad. Dirigido por Mari Carmen Álvaro y presentado por Maite Bernat y Eustaquio Masip. Nuestra más cordial bienvenida a Camino de Santidad, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos seguidamente a escuchar el tercer capítulo dedicado a la vida del fraile franciscano San Junípero Serra. Seguimos con el viaje misionero de Fray Junípero Serra, apóstol de California. Había jornadas llenas de sorpresas que lo mismo les proporcionaban alegrías que desilusiones. En medio de tantos altibajos y angustias, Fray Junípero iba tomando sus notas y observando los lugares más aptos para fundar en ellos puestos de misión. A todos les ponía nombres de santo. Por ejemplo, al lugar donde se encontraron el 13 de junio le puso San Antonio. El padre miraba el futuro con valor y entusiasmo. Al siguiente lugar que les pareció de los mejores por los que habían pasado, le dieron el nombre de San Basilio. Aquí desertaron 9 de los 12 indios que les acompañaban sin que llegaran a saber por qué se habían ido. Los indios les eran de mucha utilidad porque les ayudaban a llevar los bagajes. Finalmente, el 20 de junio de 1769 encontraron el mar. Buscaron en los mapas que llevaban y les pareció que habían llegado al lugar señalado como Ensenada de Todos los Santos. No podían quedarse allí porque no había agua dulce, por lo que al día siguiente siguieron caminando y después de 4 horas encontraron un paraje con muchos pastos, árboles y abundancia de agua. Para poner nombre al lugar, Fray Junípero recurrió a la liturgia y como por aquellos días se estaba celebrando la fiesta de la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel, con la aceptación de todos, el lugar fue consagrado a la visitación de María Santísima. El 23 de junio siguieron caminando hasta llegar a la falda de una montaña donde había una numerosa ranchería de indios muy amables. Estos les regalaron pescados y almejas que fueron a pescar exclusivamente para ellos. Además, les bailaron a su estilo. A los indios les causaron mucho asombro y miedo las mulas que llevaban los españoles y si se les acercaba alguna, tenían que ir rápidamente a alejárselas. Fray Junípero escribió que las mujeres iban vestidas honestamente y los hombres desnudos como todos. Llevaban el pelo cortado en forma de peluquín y embarrado de blanco y la mayoría de los hombres llevaban una especie de corona o de piel de nutria en la cabeza. Fray Junípero amaba con todo su corazón a todos los gentiles. Los indios californianos ocupaban después de Dios y, junto con sus hermanos y amigos franciscanos, colaboradores suyos, el ancho corazón de nuestro santo. Al día siguiente se improvisó un pequeño intercambio entre soldados e indios. Los españoles les daban pañitos blancos que los indios apreciaban mucho y a cambio recibían pescado fresco. Fray Junípero observó y anotó que los indios no estaban bobos, porque si el trapo era pequeño, daban menos pescados, y de nada servía regatear, y si el paño era el doble,
también era doble la cantidad de pescado recibido. La expedición misionera iba haciendo etapas diarias. El 27 siguieron la orilla del mar. Por todas partes aparecían y desaparecían indios, tanto hombres como mujeres. Divididos en grupos, se situaban a los dos lados del camino, sin dejar nunca el arco y la flecha. Las mujeres, en cambio, se metían con los soldados, arrieros y mulas, creando confusión. No había modo de apartarlas ni poner orden entre ellas. Con buen criterio, en el que no debió faltar la buena mano de Fray Junípero, los españoles prefirieron no perder la paciencia y fue la gran solución. Tranquilos, aunque muy cansados de los indios, llegaron al final de la etapa de ese día. Al lugar lo llamaron San Benvenuto. Apenas habían empezado a preparar el asentamiento cuando se les presentaron dos individuos muy cordiales, ofreciéndoles pescado y una vasija con especias molidas que enriquecían mucho el sabor de los alimentos, entre ellos el pescado que acababan de comer. Poco a poco los indios empezaron a querer apropiarse de todo lo que se encaprichaban. De haberse dejado el padre, le hubieran quitado el hábito completo. Incluso al mismísimo gobernador le hubieran dejado sin nada de ropa. Se pegaron a los expedicionarios hasta el punto de hacerse molestos. Sobre todo les llamó la atención a las mujeres los anteojos del padre y no pararon hasta que se los dejó. Después el padre se las vio y se las deseó para recuperarlos. Aquella misma tarde, para su gran sorpresa y alegría, vieron a lo lejos a dos indios que con paso decidido se dirigían hacia ellos. Uno vestía una especie de camisa de trabajo de color azul, prenda que no era normal entre los indígenas. Aquello les pareció una buena señal, como así fue. Les comunicó que venían de San Diego, donde le habían dado la ropa que llevaba y que allí estaban los dos barcos con todos los expedicionarios y los misioneros. A Fray Junípero y sus acompañantes les parecía imposible y no acababan de creérselo. Se convencieron cuando les dijo que se habían encontrado por el camino con el sargento que iba por delante y que a aquellas horas posiblemente estuviera ya en San Diego. Cuando lo supieron no cabían en sí de alegría. La meta y el final de la aventura estaban muy cerca. El 28 de junio fue un día de gran fiesta y de descanso de los animales que estaban agotados. A media mañana llegó al campamento un grupo de hombres a caballo. Era el adelantado sargento Ortega, que había llegado a San Diego y junto con 10 hombres salían al encuentro del gobernador. Además, llevaban cartas para nuestro santo. En estas le informaban de lo que había sucedido en los barcos y cómo todos los misioneros estaban allí esperándoles con ansia. Reunidos los expedicionarios cantaron un himno de acción de gracias por todo lo que estaban viviendo. Finalmente, después de 2 etapas más, el 1 de julio, muy de mañana, emprendieron la última. Desde lejos se adivinaba el puerto al que llegaron al cabo de 5 horas de caminata. Todo lo que tenía de final de etapa era a la vez comienzo de otra no menos grandiosa, en lo concerniente a la mejoría en el plano humano y la conquista espiritual de las gentes californianas. Lo primero que vio Fray Junípero Serra, nada más llegar, fue a los padres Fray Juan Crespí y Fray Fernando Parrón, que se habían adelantado para recibirle. Los otros estaban ocupados preparándole una recepción
digna de lo que el padre presidente de las misiones de California representaba. Un abrazo fraternal, sentido y sincero, mostró el valor de su amistad. Después pusieron en común sus trabajos, sufrimientos, penas y alegrías, días de entusiasmo y horas de depresión, valor y cobardía, que cada uno había experimentado. Aquella puesta en común fue un modo de enriquecerse entre colegas. El padre Serra y sus compañeros acabaron la jornada como les correspondía por ser sacerdotes y religiosos, dando muchísimas gracias a Dios. En aquel momento se abría una pequeña misión para la evangelización de los nativos y anuncio del reino de Dios. Sobre la pequeña colina de San Diego se pusieron para la historia los cimientos de la gran ciudad que sería con el tiempo. La expedición de Gálvez y Portolá, con el padre Serra, contaba con 2 paquebotes, el San Carlos y el San Antonio. La desgracia se cebó en la tripulación de San Carlos, que pereció toda a causa del escorbuto, a excepción del cocinero y un marinero. El gobernador decidió ir a San Blas con San Antonio a reclutar marineros para los 2 navíos, ya que el San Antonio también había perdido bastantes marineros. En los 21 días que duró la travesía, perdió 9 hombres más. Portolá, junto con los padres Gómez y Crespí, fueron por tierra con la expedición en busca del ansiado Monterrey. El padre Serra, con los demás misioneros y 41 miembros de la expedición, se quedaron en San Diego. Pero no se quedó ocioso. Él se preocupó de atender y visitar a los enfermos, aportándoles la ayuda moral que tenía a su alcance. El doctor Pratt se cuidó de la curación de los enfermos. La impresión que le causaron los habitantes de la Alta California, al margen de algunos percances desagradables, fue muy buena. Eran más altos que los de la Baja California, inteligentes, despiertos e intrépidos. Eran también suspicaces, tendían a robar, y las luchas eran frecuentes entre ellos. Pero el padre Serra dejaba de lado lo negativo y terminaba diciéndole a cada uno que Dios le haga un santo. Para él, el indio era un hijo de Dios al que había que educar. Por eso se sentía encantado en su nuevo lugar y ambiente, y se puso a trabajar con todo su ímpetu. La misión de San Diego tenía que ser un centro misionero de gran magnitud. El 16 de julio, después de celebrar una Eucaristía lo más solemne que pudo, nuestro santo colocó una gran cruz, colgaron las campanas, bendijo el agua y con ella los terrenos en los que iba a estar la misión. Como pudieron, hicieron una barraca para que sirviera de capilla, y una vez cantado el Veni Creator Spiritus, se dio por fundada la misión de San Diego de Alcalá, primera de la Alta California. Con esta misma fecha abrió los libros parroquiales para registrar los bautizos, bodas y defunciones. Lo primero que había que hacer era atraer a los indígenas e ir sembrando en ellos la inquietud cristiana. Como también en los casos anteriores, los indios aceptaban ropa, pero rechazaban la comida rotundamente. Esto fue muy bueno porque, si les hubiese gustado, los españoles que estaban allí hubieran muerto de hambre. Al principio fue muy difícil la comunicación con los nativos, ya que los españoles no entendían el idioma de los indios y muchas veces no tenían intérpretes fiables. Fray Junípero los veía en principio bondadosos y mansos, pero
no eran pacíficos ni inofensivos, sino cautelosos. Y para ellos los españoles tenían mucho de intrusos, por lo que había que ganárselos. Los indios iban a por telas y no respetaban ni las velas de los barcos, cosa que había que impedirles, y en su mentalidad decidían cogerlas por las malas. Fuera porque habían ido perdiendo miedo a los españoles, fuera por el descontento que les producía la negativa, decidieron tomar lo que querían por la fuerza. El 12 y 13 de agosto se presentó una gran muchedumbre de indios dispuesta al saqueo y al pillaje. Sólo a fuerza de tiros consiguieron pararlos. Los 2 misioneros que había en aquel momento en la misión, recluidos en su pobre choza, rezaron pidiendo al Señor que no hubiera víctimas humanas. Fray Junípero, arrodillado, sostenía con una mano una pequeña imagen de la Virgen y con la otra el crucifijo que siempre llevaba consigo. El padre vizcaíno quiso ver si los indios se retiraban y al alzar la estera de pita que le servía de puerta, una flecha le hirió en un dedo, por lo que decidieron centrarse en lo único que podían hacer, que era rezar y sufrir, pues al ser sacerdotes tenían totalmente prohibido usar armas. De repente entró en la choza el mozo encargado de los padres y arrodillándose a los pies de Fray Junípero, le dijo angustiado: «Padre, absuélvame, que me han muerto los indios». El santo, espantado, vio que el joven tenía la garganta atravesada por una flecha. Apenas pronunciada la fórmula de la absolución, éste cayó muerto a sus pies. Fue la única baja por parte de la expedición española. Por parte de los indios nunca se llegó a saber, pues cuando se retiraron se llevaron a sus heridos y a sus muertos, a los que quemaron. Pocos días después se presentaron en la misión como si no hubiera ocurrido nada, con su proverbial mansedumbre, pidiendo que les curasen las heridas, cosa que los misioneros y los soldados españoles hicieron por caridad cristiana. Parece ser que los indios aprendieron la lección y adoptaron actitudes más en consonancia con la buena voluntad que les habían demostrado los españoles. Fray Junípero Serra sabía perdonar y olvidar, y sobre todo amar siempre hasta dar la vida por los amigos y por los enemigos si se terciaba. Siguieron meses difíciles. Las enfermedades seguían causando bajas. El mismo padre Serra contrajo el escorbuto, aunque consiguió superarlo. Cuando Fray Junípero y el visitador real, don José de Gálvez, estaban preparando la expedición terrestre hacia la Alta California, dejaron bien sentado que las primeras fundaciones misioneras serían 3, y a cada una de ellas se le daría un santo protector y el nombre de éste. Nuestro santo, como buen franciscano, echaba de menos el nombre de su santo fundador y se atrevió a decir en voz baja: «Señor mío, ¿y para nuestro padre San Francisco no hay misión?». Gálvez, atribuyendo a los santos reacciones a la manera humana con bastante ironía e insolencia, respondió: «Si San Francisco quiere misión, que haga que se halle su puerto y se le pondrá». Y San Francisco hizo que Fray Junípero encontrara su puerto a través del río Colorado hasta llegar a la bahía de lo que hoy es la célebre ciudad de San Francisco, en California. Pero eso no autoriza a pensar que San Francisco entrara en un juego de intereses. Uno de los fines principales de la expedición era encontrar Monterrey, pero hasta entonces no lo habían conseguido.
Esto era muy importante para los suministros. Su descubridor, Sebastián Vizcaíno, había plantado en Monterrey una gran cruz y no la habían encontrado. Don Gaspar de Portolá, pensando en el futuro inmediato, mandó hacer balance de los alimentos que tenían, porque, entre otras cosas, no quería hacer pasar hambre a sus tropas. Llegó a la conclusión de que no tendrían provisiones hasta más allá de mediados de marzo, por lo que tendrían que volverse atrás. El disgusto de los misioneros fue grande al verse a punto de tener que abandonar lo que tanto había costado conseguir, pero el santo sabía que cuando fallan los recursos humanos siempre queda el recurso espiritual de la oración, y a eso recurrió. Además, Fray Junípero tenía claro que no dejarían la misión ni él ni ninguno de sus compañeros. Con una tortilla y unas hierbas del campo se apañarían. Confiaba del todo en Dios y no dejó de moverse para arreglar la situación. Y se fue al barco a tratar el asunto con el comandante de mar, don Vicente Vila. Le contó que el comandante de tierra y el gobernador habían decidido abandonar el puerto el 20 de marzo si no aparecían antes barcos con socorro, ya que se estaban quedando sin víveres como resultado de no haber encontrado Monterrey la expedición. El santo le propuso al comandante de mar que en cuanto saliera la expedición que iba a volverse atrás, ellos, sin decir nada, se irían por mar a buscar Monterrey. Como se acercaba la fiesta del patriarca San José, el padre Serra propuso celebrar una novena al santo para que les ayudara. El día de la fiesta tuvieron misa solemne con sermón. Ya estaban pensando en levantar el campamento cuando a las 3 de la tarde se empezó a ver a lo lejos un barco que se acercaba. Era el San Antonio, que se acercaba cargado de víveres. La primera reacción fue cantar un Te Deum, himno de acción de gracias a Dios por todos los bienes recibidos de él. Hasta el gobernador Portolá pensó junto con todos los demás que era una gracia divina debida a la protección de San José. Para Fray Junípero fue un hecho tan decisivo que, mientras vivió, mantuvo la costumbre de cantar una misa el día 19 de cada mes en agradecimiento al Santo Patriarca. Anclado el San Antonio con toda su carga de aprovisionamiento, su capitán confesó que había tenido que fondear en San Diego porque la nave había perdido un ancla y le era imprescindible para llegar a Monterrey, que era a donde se dirigía. Fray Junípero no cabía en sí de alegría. Eso era lo que él quería: ir a Monterrey y encontrar el puerto que la primera expedición no había conseguido hallar. De mutuo acuerdo, el comandante de mar y de tierra organizaron la expedición por mar y por tierra. Con ello, las posibilidades de éxito eran mucho mayores. Contaban además con la experiencia de la expedición anterior. Las dos expediciones quedaron de acuerdo en encontrarse en Punta de Pinos, a donde la expedición por tierra llegó el 24 de mayo y la marítima el 31. Efectivamente, aquello era Monterrey. Estaba como lo había dejado la expedición de don Sebastián Vizcaíno el año 1603. Las dos expediciones acababan de abrir una ruta histórica de colonización y evangelización en la Alta California. Al día siguiente, todos reunidos a bordo del buque tomaron posesión del lugar en nombre de la corona y quedó fundada la misión. El presidio o cuartel real de San Carlos y la correspondiente misión eran ya un hecho.
A partir de aquel momento, el paraje ocupado pasaría a llamarse San Carlos de Monterrey. Carlos, por San Carlos Borromeo y por el rey de España Carlos III, Monterrey por el antiguo virrey de Nueva España, que había enviado a Sebastián Vizcaíno a explorar aquellas costas siglo y medio antes. San Carlos de Monterrey era la posición más avanzada de España en California y quedaba a 725 kilómetros de San Diego. El padre Serra, como padre presidente, se hizo cargo de la misión y el padre Juan Crespi quedó a la espera de que se fundara la misión de San Buenaventura, que haría la número 3. Mientras tanto, se quedó ayudando al padre Serra a ganar almas para Dios en aquel aislamiento en el que pasarían un año sin noticias ni aprovisionamientos. Los indios tardaron unos días en aparecer y lo hicieron para pedir alimentos. La dificultad de comunicarse con ellos era insalvable. Un indiecito de la Baja California que llevaba con ellos aprendió algo de su lengua y gracias a él les podían insinuar la conveniencia de aceptar la fe cristiana y recibir el bautismo. El padre Serra decía que si en las misiones no estaban todos bautizados, era por el problema del idioma. El santo tardó medio año en poder bautizar a un indio al que le puso por nombre Bernardino de Jesús en recuerdo del convento de su pueblo Petra. Cuando murió el santo, había bautizado a 1014 catecúmenos en esta misión. Fray Junípero, por espacio de 14 años, consiguió infundir entre los indígenas sentimientos de amor y respeto para con los misioneros, amor para aceptarlos, escuchar sus catequesis y obedecerles, además de aprender a respetar para no perjudicar a las personas ni a sus cosas. Fue casi un milagro de mutua comprensión. La señal de la cruz causaba un especial impacto en la sencilla mente de los indios. Quizá fuera por la veneración y el respeto con que la trazaban los misioneros. C'è lassù, fra i boschi, un minuscolo paese così bello che nel mondo non ce n'è. Vive felice, come estasiato, come incantato, non possiede un campanile come la grande città. Ma nel tramonto l'arcobaleno risplende in cielo e nell'aria sembra udir che una campana suoni lassù l'ora fatata della preghiera che vien dal bosco. Io la conosco, scende dal cielo come un incanto, un'armonia.
Les estamos ofreciendo en el programa Camino de Santidad el tercer capítulo dedicado a la vida de Fray Junípero Serra. La noticia del encuentro de Monterrey y sus detalles no tardaron en ser conocidos por todos los territorios del Reino de España. El dominio de España en la costa norte del Pacífico se había extendido más de 1.200 kilómetros, quedando establecidos 3 importantes núcleos de misión: San Fernando de Avallicatá, San Diego y San Carlos de Monterrey, y con ellos 2 destacamentos militares, San Diego y San Carlos. Los 2 misioneros lo primero que hicieron fue revisar el lugar de la misión, y como no había agua para regar ni buenas tierras para sembrar, lo cual era imprescindible para poder alimentarse, tuvieron que pedir permiso al virrey y al visitador real para trasladar la misión a otro paraje que estaba como a 1 legua y tenía todas las condiciones al que llamarían Misión de San Carlos Borromeo del Carmelo. Junto con el permiso para el cambio de lugar, pidió también le enviaran padres para la misión. Tanto el virrey como el visitador real dieron el permiso para el cambio de lugar de la misión, pero al mismo tiempo se le mandó que fundase 5 nuevos puestos de misión con los 10 nuevos misioneros que le enviaban. Los 2 misioneros de San Diego habían enfermado, por lo que fueron sustituidos por 2 de los recién llegados. Pronto se fundaron las misiones de San Buenaventura, San Gabriel, San Antonio y San Luis, obispo de Tolosa. Para las misiones de San Francisco y Santa Clara habría que esperar por falta de personal. Por aquellos años, el padre Serra y el padre Palou tuvieron un gran disgusto. Hacía tiempo que circulaba el rumor de que las misiones de la Baja California, que también dirigían los franciscanos, iban a ser entregadas a los dominicos, lo cual se hizo realidad. Los franciscanos las habían recibido a raíz de la expulsión de los jesuitas y las habían renovado y reanimado. Los 2 sentían un profundo y especial cariño por aquellos duros campos de apostolado en los que habían empezado su etapa californiana. El padre Palou reaccionó con viveza y hasta estuvo tentado de dejar las misiones. El padre Serra apenas hizo un breve comentario. Optó por callar y sufrir en silencio, y como era su costumbre, aceptar lo que Dios disponía. Así pues, la Baja California quedó al cuidado de los padres dominicos y la Alta California al de los padres franciscanos. Como consecuencia, los franciscanos dispusieron de más personal para las misiones de la Alta California. El padre Palou se quedó con Fray Junípero, al cual le sería de gran ayuda. Solucionado lo más urgente en Monterrey, el padre Serra se dispuso a seguir con las fundaciones. El 8 de julio de 1771, los padres Serra, Sillar y Pieras, en compañía de 7 soldados, 3 marineros y algunos indios de la Baja California, salieron de Monterrey hacia el Valle de los Osos. 5 días después llegaron allí. Una vez descargadas las recuas, colgaron la consabida campana en un árbol, y el padre Serra, lleno de un extraño entusiasmo, empezó a repicar mientras decía en voz alta: «Ea, gentiles, venid, venid a la Santa Iglesia, venid a recibir la fe de Jesucristo». El padre Pieras, más realista, le decía que no tocara, que por allí no había nadie, a lo que el padre Serra le replicó que le dejara explayar el corazón y que quería que aquella campana se oyese por todo el mundo,
o que por lo menos la oyese toda la gentilidad que vivía en aquella sierra. Hicieron una gran cruz que, después de bendecirla, fue alzada en un lugar bien visible. Prepararon una enramada y bajo ella pusieron la mesa del altar. Allí celebró la primera Eucaristía de la misión de San Antonio el padre Serra, el 14 de julio de 1771. Inesperadamente se presentó un gentil. No se sabe si atraído por el sonido de la campana o por el haber visto gente extraña, y allí permaneció en silencio y expectante toda la Santa Misa. Esta fue la tercera misión de la Alta California. 15 días estuvo fray Junípero en la misión, dando instrucciones de lo que convenía tener en cuenta en los comienzos de un puesto de misión, encomendándoles que a los indios que fuesen por allí los orientasen también hacia San Carlos. El 28 de julio regresó él a su centro de Monterrey. Enseguida se puso a cambiar de lugar la misión, ayudado por soldados y sirvientes, desplazándola a una preciosa cañada a orillas del río Carmelo. Lo primero que hicieron fue, como era costumbre, tallar una cruz que, bendecida y adorada, levantaron el 24 de agosto, día de San Bartolomé. Esta fue su consuelo y compañía en las muchas horas de soledad durante los meses de vida casi eremítica que tuvo que pasar allí. Bajo su sombra protectora celebraba el santo sacrificio de la misa. El primero y último saludo del día eran para el Santo Madero. Muchas veces al día, entre horas de trabajo y momentos de descanso, se arrodillaba ante ella y susurraba una oración breve pero intensa. La cruz era visitada por indios y nuevos cristianos. A los indios les invitaba a venerarla y les enseñaba a persignarse. A los ya cristianos aprovechaba la ocasión para una catequesis sobre lo que significa el amor de Dios. En la California de fray Junípero, el signo de la cruz fue siempre un signo de amor. La construcción de los edificios de la nueva misión duró unos 6 meses y a finales de 1771 llamó a la pequeña comunidad cristiana de San Carlos para que se desplazaran a la nueva, que luego sería conocida como Misión de San Carlos Borromeo del río Carmelo, donde el santo vivió por espacio de 14 años y donde murió y descansan sus restos. Cuando en junio de 1769 miembros de la expedición de Portolá exploraban las orillas del río Santa Ana, sintieron fuertes temblores de tierra a sus pies. El padre Crespí bautizó el lugar como el dulcísimo nombre de Jesús de los temblores, pensando en dedicar la futura misión a San Gabriel. El 8 de septiembre de 1771, los padres Cambón y Somera, 14 soldados y 4 arrieros, inauguraron la misión ante una cruz plantada en la ladera de una colina y se celebró la primera misa de la misión de San Gabriel de los Temblores. Los frecuentes temblores de la zona eran interpretados como los movimientos de hombros de los 7 gigantes sobre los cuales descansa el mundo. La misión de San Gabriel, en cuya inauguración no pudo estar el padre Serra, empezó con bastante fuerza, ya que acudían grupos numerosos de indios. Todo fue bien hasta que el espíritu del mal se interpuso. Varios soldados, queriendo abusar de una india, mataron al jefe de los indios. Un misionero sorprendió a un soldado abusando de un indio jovencito.
Los misioneros predicaron sobre la moral cristiana y denunciaron los hechos, pero no les hicieron caso. Un misionero enfermó de los disgustos. Por fin consiguieron que el señor Fallés interviniera y cambió al jefe de los soldados, quien implantó el orden. Además de lo dicho, los misioneros y oficiales de los destacamentos reales se encontraron varias veces con falta de provisiones, pasando hambre debido a la falta de puntualidad de los barcos, que llegaban tarde o sencillamente no llegaban. Esto se convirtió en una pesadilla. Los fuertes y las misiones aún no estaban preparados para autoabastecerse en lo más necesario. En ocasiones eran los propios indios los que salvaron a los misioneros y soldados, proporcionándoles semillas y harinas de las que ellos se alimentaban. El espíritu heroico de aquellos franciscanos aguantó todo lo que se les puso por delante. En cierta ocasión, el mismo don Pedro Fallés, acuciado por la necesidad, tuvo que salir a la caza del oso en lo que después llamarían Cañada de los Osos. El primer año de la fundación de la misión de San Carlos Borromeo, apenas vivían allí una treintena de cristianos, con algunos niños bautizados y los misioneros. El segundo año, Fray Junípero y el padre Crespí tuvieron que autorizar a los indios que buscasen con qué alimentarse fuera de la misión, pues no tenían alimentos para todos. Llegaron a tener que consumir las provisiones destinadas a la fundación de la misión de San Buenaventura. Trataron del problema nuestro santo y el señor Fallés y decidieron ir a San Diego en busca de provisiones. El padre quiso aprovechar el viaje para fundar la misión de San Luis y de paso visitar la de San Gabriel, que no conocía directamente. El último día de agosto llegaron al valle de San Luis, que tenía buena tierra, bien provista de agua, situada a unas 25 leguas de distancia. El 1 de septiembre de 1772 fundó Fray Junípero Serra la quinta misión de la Alta California, dedicada a San Luis, obispo de Tolosa. El comandante y el padre siguieron camino dejando con el padre Caballer a 2 indios californianos y un cabo con 4 soldados, prometiendo enviarle refuerzos en cuanto regresara. Apenas les pudieron dejar provisiones, pero los indios, contentos y agradecidos porque les habían librado de buena cantidad de osos que eran un gran peligro para ellos, les suministraban carne de venado y semillas silvestres, con lo cual, entre lo que les dejaron y lo recibido de los indios, pudieron salir adelante. Además, como estaban a 3 leguas del mar, podían tener pescado cuando quisieran. No se sabe el por qué. La misión sufrió 3 incendios. El primero sí se sabe que fue a causa de una flecha incendiaria que cayó sobre un techo de paja, pero los otros 2 no. Entonces pensaron en tomar medidas y una de ellas fue intentar que los techos fueran de tejas en vez de paja. Allí no existían ni sabían cómo hacerlas, pero a base de intentarlo lo consiguieron y al poco todos los techos eran de tejas. Las otras misiones, al enterarse, les imitaron y no pasó mucho tiempo en que todas las construcciones de las misiones franciscanas estuvieran cubiertas con tejas de barro. El 11 de septiembre, el padre Serra y sus acompañantes llegaron a la misión de San Gabriel. Esta era la única que el padre no conocía. Le encantó el lugar y sobre todo la labor desarrollada por los padres Cruzado y Somera, a los que felicitó. Después de hablar un rato con los indios, reemprendieron la última etapa del camino.
El 16 de septiembre llegaron a San Diego. La primera gestión del padre fue asegurarse del envío de alimentos a Monterrey. Se entrevistó con el comandante del barco que, debido a la época que estaban, temía las tormentas y quería que todo fuera por vía terrestre, cosa prácticamente imposible, ya que eran 170 leguas de distancia y gran cantidad de alimentos y materiales. Para poder llevarlo a cabo faltaban tropas para protegerlos y animales de carga muy fuertes. Finalmente convenció al comandante del barco, ya que peligraban vidas y almas e incluso hasta las misiones y destacamentos del norte. Allí en San Diego, Fray Junípero se encontró con Fray Palou, 4 misioneros más y la promesa de otros 2. Con ellos vio el cielo abierto y empezó a hacer planes para abrir una misión más y reforzar otras. Pero a Fray Junípero le esperaba un gran disgusto. Para poder hacerlo fue a hablar con el comandante Fallés, de quien tenía que recibir los medios necesarios para la fundación, excepto los misioneros y los utensilios del culto. Fallés se negó rotundamente a autorizar nada. El santo le pidió explicaciones y por toda respuesta, el 11 de octubre del mismo año, le dio un resumen de una carta del nuevo virrey, fechada el 30 de noviembre del año anterior, en la que reprendía a Fray Junípero Serra y demás franciscanos, y ordenaba que todos cumplieran y obedecieran las órdenes de Fallés. Fray Junípero Serra pidió explicaciones de qué se le acusaba, y no se le dio ninguna. Pidió ver la carta original del virrey y tampoco se le enseñó. Se quedó sin saber en qué habían faltado. Por si fuera poco, Fallés le recriminó que habían bautizado demasiados indios. Esto hizo sospechar a los misioneros que temía le pidieran más alimentos. Además, llegó a oídos de los misioneros que quería cerrar el departamento de San Blas, base imprescindible para proveer a las misiones en todos los aspectos. Esto provocaría que las misiones de la Alta California fueran muriendo poco a poco. Ante esta coyuntura, Fray Junípero reaccionó enseguida y reunió a sus misioneros. Llevaban 2 años aguantando las impertinencias, intromisiones y caprichos de Fallés. El padre Serra sabía que el comandante interceptaba la correspondencia y no respetaba el secreto de la misma. Por lo tanto, había que tomar alguna medida y decidieron que Fray Junípero, si se encontraba con fuerzas, fuera a México para informar a los superiores y al mismo virrey. Oraron juntos, presentándole a Dios el viaje que era arriesgado y el asunto delicado. Como un paquebote iba a salir hacia San Blas, decidieron aprovechar el viaje. Fray Junípero, acompañado del joven indio que le había acompañado desde Monterrey, embarcó en el San Carlos el 20 de octubre y el 4 de noviembre llegaron a San Blas. Siguieron rumbo a México y al llegar a Guadalajara cogieron unas fiebres que les pusieron a las puertas de la muerte. Les dieron el viático y se pusieron en las manos de Dios. La preocupación de Fray Diego era el indiecito, ya que a los familiares les costaría entender que hubiera muerto de muerte natural, y sería una deshonra para la misión. Curaron tanto al padre como a su protegido, y una vez repuestos siguieron camino. Al llegar a Querétaro, a 40 leguas de México capital, el padre recayó y parecía haber llegado a su final. Un médico que fue por casualidad al colegio se enteró de que allí agonizaba el famoso padre y quiso verlo.
Habló con el enfermo, se informó de lo que le pasaba y después de tomarle el pulso, les dijo a los frailes que se levantara, que estaba bueno, que no tenía nada. Al día siguiente se levantó y pocos días después estaba en condiciones de seguir el viaje, el cual terminaron el 7 de febrero de 1773, cuando llegaron a Ciudad de México. El padre llegó muy cansado, desfigurado y delgado. Los informes que poseía el nuevo virrey eran muy confusos y contradictorios. No sabía todo el bien que estaban haciendo los franciscanos en la Alta California, y los informes le decían que había que desmantelar y despoblar la base del departamento de San Blas, puerto imprescindible para el mantenimiento de las misiones. Proponían enviar todos los suministros tanto a las misiones como a los puestos militares por tierra. Esto ocasionaría mucha inseguridad y tardanza. En cuanto llegó al convento de San Fernando, en México, el santo se integró en la vida comunitaria sin dejar de asistir a ningún acto, ni siquiera los maitines de medianoche, a pesar de la debilidad y la fiebre, que a veces le hacían guardar cama. Inmediatamente se presentó ante el virrey, le expuso el motivo de su visita y los temores que tenía. El virrey le escuchó atentamente, dispuesto a ayudar en todo lo que dependía de él, y le pidió al santo que le presentara una relación escrita de lo que considerara más necesario y urgente. Fray Junípero, ante la urgencia de enviar víveres, le pidió de viva voz que diese órdenes en San Blas para que continuase el envío de víveres como se había venido haciendo hasta nueva orden. El padre Serra se puso en su celda a redactar el informe para el virrey, lo más detallado posible, sin faltar a ningún acto de comunidad. Oración. Dios y Padre nuestro, que enviaste a Fray Junípero Serra como heraldo de tu Evangelio al Nuevo Mundo, te pedimos que por su intercesión nosotros también podamos llevar la luz de tu Evangelio a los demás a lo largo de nuestra vida cotidiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Acabamos de ofrecerles el tercer capítulo dedicado a la vida del fraile franciscano San Junípero Serra, dentro del programa Camino de Santidad. Han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip en el micrófono. Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del correo electrónico caminodesantidad@radiomaria.es. Pueden volver a escucharlo e incluso descargarlo en la página web de Radio María, en su sección Podcast, o pedirlo en el teléfono 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Camino de Santidad. Dirigido por Mari Carmen Álvaro y presentado por Maite Bernat y Eustaquio Masip.